Un cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Villamil, la persona que me acompaña de Juliet Díaz, y hoy vamos a hablar sobre el tema de comunicación familiar y resolución de conflictos. Pues para mí es un tema muy importante, principalmente porque pues hoy en día yo creo que las familias eh, viven como conflictos con los adolescentes, como también conflictos en pareja, ¿no? Diría que como por el tema de no escucharse, por no comunicarse, no tener una comunicación como asertiva. Eh, También porque como con los mismos adolescentes tampoco se tiene como esa misma comunicación como lo que se puede tener con con el adulto. Y pues adicional es que como con los hijos tampoco se forma como esa confianza de un primer instante, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, sí, con respecto a lo que dices, es cierto. Digamos que el proceso de la comunicación familiar es un proceso donde se supone que la familia debe intercambiar ideas, emociones o necesidades y que estas expectativas sean esencial como para que les permita construir relaciones sanas y permita así también tener un fortalecimiento de vínculos afectivos y permitirles resolver los conflictos de manera adecuada, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la comunicación familiar surge algo importante y es que esto implica, como bien decías, la escucha activa, implica hablar con su núcleo familiar, implica eh, También que resolver tener, conflictos de también, manera muy asertiva. ok, sí, pero pues en sí, sí, eso es muy importante como también tener como también esa inteligencia emocional, ¿no? Porque, bueno, Sí, primero, pues con todo esto podemos expresar como emociones, fortalecer las relaciones entre lo que es la misma pareja y pues también a no tener como a llegar a conflictos violentos. sí, eso es cierto. Digamos que, no sé, yo que me he dado cuenta en estos días en mis prácticas, que de hecho estoy con este tema de resolución de conflictos, y es que muchas veces los niños no tienen como la capacidad ni la habilidad para resolver un conflicto. Entonces, digamos, yo a ellos les preguntaba cómo, ven, ¿tú cómo lo resuelves? ¿Qué haces para resolverlo? Entonces, muchos de estos niños me decían como, no, es que yo no hablo, no interactúo con otros, o ya van al punto donde resuelven el conflicto de manera violenta. Entonces, ¿qué es importante? Que desde casa, desde el colegio, desde muchos contextos, ellos aprendan a ser asertivos, a practicar la escucha activa, a usar el lenguaje emocional, a establecer espacios seguros del diálogo, porque muchos de ellos, lo que te digo, no hablan por miedo, porque no hay ese vínculo fuerte con su familia. Entonces, sí es importante generar estos espacios y además de esto, pues buscar una solución en conjunto junto a las familias. Bueno, sí, es que digamos como que el tema con los niños en la parte de adolescencia, es que yo creo que también es como la parte de crianza, ¿no? Es que como que los padres a veces son como muy autoritarios y también al ser muy autoritarios también como que como esa, les quitan como esa autoestima y esa parte como fundamental de poderse expresar, porque a veces como ser tan autoritarios cuando los niños van a hacer como su opinión, como que automáticamente ellos no pueden porque les da miedo de lo que vaya a pasar, ¿no? Diría que eso también Sí, va. sí, claro, y digamos que ahí influye mucho lo que estamos hablando, el vínculo entre los padres y los hijos a veces es muy complicado y pues estas etapas generacionales, ¿no? Entonces choca mucho porque los papás son de otra etapa generacional y pues muchas veces no cuentan como las herramientas para permitir ayudar a sus hijos o resolver un conflicto o simplemente que exista una comunicación entre la misma familia. Entonces es muy complicado porque los niños crecen sin estas bases y pues
los adultos no tampoco permiten que sus hijos tengan como esas herramientas de decir, venga, pero es que podemos hablar, podemos dialogar, para resolver un conflicto, tú puedes utilizar diferentes estrategias, puedes llegar a una conciliación, a una mediación. Entonces siento que también es una falta de desinformación de parte de los padres el no saber guiar o establecer herramientas que, que permitan llegar a estos espacios, ¿no? Ok, sí. Yo diría que como también como la parte de herramientas es como la implementación de habilidades blandas, ¿no? Porque pues eso es lo que en pocas palabras da como o genera, es como esa conciencia emocional en las relaciones interpersonales. Ya no solamente hablando como entre los adolescentes, sino también hablando como como la misma familia, como en pareja, digamos, es como esposo, esposa, o novios o novias. Yo diría que también muchos conflictos se pueden arreglar en el tema de solamente teniendo esas habilidades blandas como inteligencia emocional, como la escucha activa, como también solucionar, no, sino como tratar de resolver todo en diálogo y no llegar al punto de llegar a la parte de la violencia ni al grito, porque pues en sí, yo digo que todo de una manera tranquila se puede resolver, más como pareja, porque yo creo que si una pareja tampoco se sientan a hablar el tema o a escucharse mutuamente, pues obviamente más adelante van a tener muchos conflictos y muchos, como decir, la gota rebasó el vaso y la gota rebasó el vaso y van a los dos a comenzar a pelear, a gritarse y así como venga, es que usted no hizo esto y esto. Entonces, como que porque nunca hubo como una escucha activa desde el principio. Entonces, yo digo que es primordialmente también eso. Sí, claro, es importante aplicar entonces lo que tú mencionas, entonces decir como llegar a una negociación entre ambos, en este caso entre la pareja, ¿no? O si ya es algo muy fuerte, también puede haber como la intervención de un tercero, una mediación o una conciliación. Entonces, digamos que sí es importante que eh, a nivel general en la familia se busquen como acuerdos y no se llegue a estos puntos como de ruptura, de violencia, sino que se genere habilidades comunicativas y pues sobre todo que se practique y que entre ambos digan, bien, lo podemos solucionar, podemos llegar a este acuerdo, podemos buscar estos medios, ¿sí? Entonces sí creo que es muy importante fortalecer las habilidades blandas en el proceso de la comunicación familiar y pues en la resolución de conflictos. Aunque yo sí, antes de como de seguir a la conclusión que nos la va a hacer nuestra compañera Tiffany, yo quería como decir en sí una frase que me pareció como muy asertiva ante el tema. El conflicto debe ser visto como un proceso cognitivo de toma de decisiones. Es de Janis y Men. Bueno. Entonces, me parece que es muy asertiva por dos cosas. Primero, porque lo que dice el conflicto debe ser visto como un proceso cognitivo, entonces algo que sí debemos de cada conflicto aprender poco a poco, porque yo creo que en cada conflicto no solamente estamos diciendo lo que nos incomoda, sino también nos dice lo que incomoda y podemos a veces crecer como personas, tener un mejor crecimiento como persona y adicional de eso de tener como el conflicto nomás a veces por cosas que no son como tan importantes, tenemos como en sí podemos tomar como esa decisión de poder mejorar o no querer mejorar como persona. Sí, eso es muy cierto y muy asertivo en lo que estamos pues tocando en este podcast, ¿no? Y mira que ya que estamos hablando sobre frases, hay una frase de la caricatura de Mafalda que dice como hay más problemólogos que soluciólogos. Entonces, pues mira que vamos a eso, ¿no? Como que muchas veces hay más personas que en vez de hallarle la solución a algo o de crear como este tipo de espacios, de generar como la escucha, generan aún más problemas, ¿no?
Entonces, la invitación sería como también a eso, como crean, crear espacios de comunicación entre las familias, crear habilidades blandas, empezar a ser como más asertivos en toda esta parte de la escucha, de generar así también empatía, de permitir crearse como soluciones. Sí, eso sí es cierto. Pues muchas gracias de verdad. Voy a seguir con la compañera Ivani para que hagamos su tema de conclusión, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Unidad a la conclusión, después de reflexionar sobre la comunicación familiar y la resolución de conflictos, puedo decir que ambos aspectos son fundamentales para mantener relaciones sanas dentro del hogar, ya que eh, son pilares fundamentales para el bienestar emocional dentro del hogar. Al escucharnos, comprendernos y expresarnos con respeto, son acciones que, aunque parecen simples, marcan la diferencia en la manera en que enfrentamos las dificultades cotidianas. La forma en que nos expresamos, escuchamos, comprendemos al otro influye directamente en el clima emocional de la familia y en la manera en que enfrentamos las dificultades. Una comunicación empática, clara y respetuosa no solo previene conflictos, sino que también fortalece los vínculos y promueve la confianza mutua. Como futura psicóloga considero que los conflictos no deben verse como algo negativo, sino como oportunidades para aprender, crecer y mejorar las relaciones. Lo importante no es evitarlos, sino saber manejarlos con respeto, tolerancia y escucha activa. Mm, Cuando las familias aprenden a comunicarse desde la empatía, logran transformar las diferencias en espacios de entendimiento y apoyo emocional. Cada desacuerdo nos invita a reflexionar, a reconocer nuestras emociones y a fortalecer nuestras habilidades para dialogar y llegar a acuerdos. En mis experiencias de práctica he podido notar que muchos conflictos surgen por la falta de escucha activa, empatía o manejo emocional. Y justamente ahí es donde debemos intervenir, fomentando espacios seguros de diálogo y promoviendo habilidades blandas que fortalezcan los vínculos afectivos. En lo personal, creo que cuando las familias aprendan a comunicarse desde la empatía y el respeto, no solo logran resolver los conflictos de manera más sana, sino que también contribuyen relaciones más sólidas, construyen relaciones más sólidas, humanas y conscientes. En definitiva, comunicar no es solo hablar, es también escuchar, comprender y conectar con el otro desde el corazón. Muchas gracias.